Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que este vídeo les aporte un poquito más de brillo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente de aquellos que siguen de cerca el mundo de la televisión turca y por supuesto, de los talentos que la hacen brillar. Nuestro título, como ya habrán visto, es bastante sugerente: Hande Erçel, el amor eterno de Kerem vive en su corazón. Y sí, vamos a desgranar qué hay detrás de estas palabras, qué significa para la vida y la carrera de una de las actrices más queridas de Turquía, y cómo esto ha marcado un antes y un después en su trayectoria. Antes de empezar con esta aventura de descubrimiento, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos contenido fresco y emocionante. Además, cada suscripción nos motiva a seguir creando y trayéndoles lo mejor. Así que no se lo piensen dos veces. Ahora sí, preparen sus palomitas o su bebida favorita, porque arrancamos. Cuando pensamos en Hande Erçel, inevitablemente vienen a nuestra mente imágenes de belleza deslumbrante, talento actoral innegable y una presencia escénica que cautiva. Ha protagonizado series que han conquistado audiencias a nivel internacional, y cada uno de sus proyectos parece ser un éxito rotundo. Pero más allá de los reflectores y los guiones, hay historias personales que a menudo se entrelazan con sus personajes, influenciando su arte y su vida. Y es precisamente en este punto donde entra Kerem Bürsin. La conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es algo que ha sido objeto de muchísimas conversaciones, especulaciones y, para muchos, de una admiración genuina. Su relación, que comenzó en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, no solo traspasó la pantalla, sino que se convirtió en un fenómeno mediático. La química entre ellos era palpable, una chispa que los espectadores adoraban ver día tras día. Y no era para menos, sus personajes, Eda y Serkan, se convirtieron en una pareja icónica, y su amor ficticio por momentos parecía volverse real. Mucho se habló de su noviazgo, de los momentos que compartían, de las escapadas, de las muestras de cariño en redes sociales. La forma en que se apoyaban mutuamente, tanto en lo profesional como en lo personal, era inspiradora. Vimos a Kerem defendiendo a Hande en diversas ocasiones, y a Hande mostrando su orgullo por los logros de Kerem. Parecía una de esas historias de amor de película, de esas que te hacen creer en el destino y en las conexiones profundas. Y en muchos sentidos, lo fue. Sin embargo, la vida, como un guión impredecible, a veces nos sorprende con giros inesperados. Y lamentablemente, después de un tiempo, la noticia de su separación llegó, dejando a muchos fans un tanto desconcertados y, quizás, con el corazón un poco roto. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de preguntas, de intentos por entender qué había sucedido. Pero como siempre, la vida privada de las celebridades es eso, privada. Y si bien podemos ser espectadores de sus vidas públicas, es fundamental respetar sus decisiones y su espacio. Pero aquí es donde entra la parte más interesante de nuestro título: el amor eterno de Kerem vive en su corazón. Esto no necesariamente se refiere a un amor romántico actual, sino a la huella que una persona significativa puede dejar en nuestra vida, en nuestra evolución como individuos. Y es que independientemente de si la relación sentimental continúa o no, las experiencias que vivimos, las personas que nos marcan, nos transforman. Y el amor, en sus múltiples facetas, tiene esa capacidad. Pensemos en ello. Una relación intensa, llena de pasión y apoyo mutuo, deja una marca imborrable. Kerem Bürsin, sin duda, fue una figura muy importante en la vida de Hande Erçel durante un periodo significativo. Fue un compañero de aventuras, un confidente, alguien que compartió sus sueños y sus luchas. Y es natural que una conexión así deje una impronta profunda. ¿Significa esto que Hande vive anclada en el pasado? Para nada. La frase "el amor eterno de Kerem vive en su corazón" puede interpretarse de muchas maneras. Quizás se refiere a los recuerdos preciados, a las lecciones aprendidas, al crecimiento personal que surgió de esa relación. El amor no siempre es un fuego que arde eternamente en la misma intensidad. A veces se convierte en una brasa cálida, en una luz que ilumina el camino, en un recuerdo que nos hace sonreír y nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Además, no podemos olvidar que Hande Erçel es una profesional increíblemente dedicada. Su carrera ha seguido viento en popa,
y ella ha demostrado una y otra vez su versatilidad y su compromiso con su arte. Ha asumido roles cada vez más desafía. Tess ha explorado diferentes facetas de su talento y ha seguido cosechando éxitos. Esto demuestra una madurez y una fortaleza que trascienden cualquier relación personal. El hecho de que una relación haya terminado no significa que el amor o el afecto que existió se borren de la faz de la tierra. Las personas que forman parte de nuestra historia, que nos han acompañado en momentos importantes, que nos han visto crecer, siempre tendrán un espacio en nuestra memoria y en nuestro corazón. Y esto es algo hermoso, ¿no creen? Es una celebración de la vida, de las conexiones humanas, de la capacidad que tenemos para amar y ser amados. Quizás este amor eterno del que hablamos es más bien un reconocimiento al impacto positivo que Kerem tuvo en la vida de Ande. Un reconocimiento a la felicidad compartida, a los momentos de complicidad, al apoyo incondicional. Y es posible que en un rincón de su corazón, Ande guarde esos recuerdos con cariño, como parte integral de su viaje. Además, es importante recordar que Ande Ercel ha enfrentado adversidades personales muy duras a lo largo de su vida, como la pérdida de su madre. Estos eventos marcan a una persona de una manera muy profunda, y la forma en que uno procesa el duelo y la pérdida, y cómo se permite seguir adelante, es un testimonio de su resiliencia. En este contexto, el concepto de amor eterno puede incluso expandirse para abarcar esos lazos familiares y esos amores que trascienden la vida. Nuestro interés en Ande Ercel y Kerem Bürsin, y en la frase que hemos tomado como eje de este vídeo, va más allá del simple cotilleo o la curiosidad superficial. Se trata de entender cómo las relaciones personales, incluso aquellas que cambian o terminan, influyen en la vida de las personas y por ende en su trabajo. Los actores, al fin y al cabo, son seres humanos con emociones, experiencias y por supuesto corazones que laten. La forma en que Ande ha seguido adelante enfocada en su carrera, proyectando una imagen de fortaleza y profesionalismo, es admirable. Es un ejemplo de que una persona puede haber vivido un gran amor, y que ese amor pueda haber sido significativo, pero eso no la define por completo ni la detiene. Al contrario, puede haberla fortalecido. La frase "el amor eterno de Kerem vive en su corazón" podría ser una metáfora, una forma poética de decir que la experiencia vivida con Kerem fue tan intensa y valiosa que dejó una marca imborrable, un sentimiento que perdura, no como una obsesión, sino como un recuerdo apreciado y un capítulo importante de su historia. Es la gratitud por lo vivido, la aceptación de que algunas personas marcan nuestra vida de una manera que va más allá de la duración de una relación. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo se vuelven públicas y son escrutadas por millones, es refrescante ver a una artista como Ande Ercel que, a pesar de las presiones mediáticas, ha sabido manejar su vida personal con una cierta dignidad y centrarse en lo que realmente importa, su desarrollo artístico y su bienestar. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones en nuestra propia vida. A menudo idealizamos las relaciones y nos apegamos a la idea de que un amor solo es valioso si dura para siempre de la misma manera. Pero la realidad es mucho más compleja y hermosa. Los amores pueden evolucionar, transformarse y aún así, dejar un legado de afecto, respeto y crecimiento. Por eso, cuando vemos la frase Ande Ercel, el amor eterno de Kerem vive en su corazón, podemos interpretarla no como una señal de que sigue enamorada o de que está estancada en el pasado, sino como un reconocimiento a la profundidad de la conexión que existió, al impacto que tuvo en su vida y sobre todo, a su capacidad de seguir adelante, de evolucionar y de llevar consigo esas experiencias enriquecedoras. Es un testimonio de la fortaleza del espíritu humano y de la capacidad de encontrar el amor en diversas formas y de que esos amores, incluso cuando cambian, dejan una huella imborrable. Así que, para resumir, hemos explorado la figura de Ande Ercel, su exitosa carrera y la resonancia de su relación con Kerem Bürsin. Hemos desentrañado la posible interpretación de la frase "el amor eterno de Kerem vive en su corazón", sugiriendo que se refiere no a un apego romántico actual, sino a la profunda huella que esa experiencia dejó en su vida, a los recuerdos valiosos, a las lecciones aprendidas y al crecimiento personal que surgió de esa conexión. Hemos enfatizado su fortaleza, su profesionalismo y su capacidad para seguir adelante, demostrando que las experiencias significativas, incluso las que cambian, nos forman y nos enriquecen. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido y por dedicar su tiempo a escuchar estas reflexiones. Espero de verdad que les haya parecido interesante y les haya dado algo en qué pensar. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cómo interpretan ustedes esa frase? ¿Creen que las relaciones
¿Es pasadas siempre dejan una marca en el corazón? Déjenme sus pensamientos y sus propias experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y me ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y por supuesto, si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Undercell o que simplemente disfrutan de estas reflexiones sobre la vida y las relaciones. Y por si no lo han hecho aún, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.